Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida a Pediatría al Día, con el tema del día de hoy, actualización en el manejo de la bronquiolitis, en el que será presentado por el doctor José Esil Santos Hernández. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nayarit. Hizo pediatría médica en el Hospital Civil de Tepic, doctor Antonio González Guevara. Infectología pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Certificación vigente por el Consejo de Infectología Pediátrica. Médico adscrito al Servicio de Infectología Pediátrica Hospital de Pediatría Centro. Médico nacional de Occidente. Profesor de la especialidad de Infectología Pediátrica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Secretario de la Sociedad Jalisciense de Infectología. Socio de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y tiene dentro de su currículum algunos capítulos de libros y publicaciones en revistas de difusión científica. Damos la palabra al doctor José Esil Santos Hernández. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un honor estar el día de hoy compartiendo con todo el auditorio este tema que por demás pues es controvertido. Es una actualización en el manejo de la bronquiolitis aguda. Definitivamente al momento de que nosotros escuchamos este tema, siempre va a generar una política o un conflicto muy importante, puesto que todos en algún momento hemos tratado pacientes con esta enfermedad. El tratamiento de ella es muy variable y por supuesto que está en boga siempre estar actualizado en este tipo de cuestiones. Un agradecimiento especial para todas las personas que se encargaron de la realización de esta plática, a la Academia Mexicana de Pediatría, al doctor Eduardo y a todas las personas que se conectan para participar en este tema. Quiero enfatizar que este tema lo trabajamos para la elaboración de los PADS de la Academia Mexicana de Pediatría en conjunto con el doctor Luébanos, Antonio Luébanos y la doctora Cuautli Acosta, y está en estas diapositivas plasmada gran parte de la información que se incluyó en este capítulo. Bueno, comenzamos sin más preámbulos con este tema. Y bueno, cuando se habla de bronquiolitis, poco se conoce acerca de la historia de la misma. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de ello. Tenemos que, a raíz del año de 1956, cuando se comenzaron a descubrir los primeros casos de un cuadro de vías respiratorias en un zoológico con 14 chimpancés que presentaban manifestaciones clínicas de vías respiratorias superiores con rinorrea y coriza. Posteriormente a esto, se dieron a la tarea los investigadores de aquel tiempo de demostrar a nivel microbiológico que existía la participación de un nuevo virus al que denominaron virus de la coriza del chimpancé. Fue que en este tiempo no se sabía con exactitud si esta podría ser una transferencia al ser humano. Con tiempo se demostró que uno de los trabajadores del laboratorio manifestaba síntomas clínicos similares a los de los chimpancés, por lo cual concluyeron que sí podía ser razonable la transferencia al humano. No obstante, con el paso de los años, el doctor Chanok, que está enmarcado del lado derecho de la pantalla, y su equipo de colaboradores demostraron en unos exudados faringios de 2 pacientes pediátricos la presencia de un virus similar con características microbiológicas prácticamente iguales al virus de la coriza del chimpancé. Y de aquí fue que demostraron que era exactamente el mismo virus, por lo cual tuvieron que acuñar un nuevo nombre y lo renombraron como virus sincitial respiratorio.
Esto proviene del sincitial griego, que sin significa con o fusión, y citos, célula, es decir, una fusión de las células asociado al virus. Pero, ¿qué es la definición de bronquiolitis? Se considera que es toda aquella infección del tracto respiratorio bajo en infantes y de carácter viral. Específicamente, todos los pacientes menores de 2 años de edad van a ser susceptibles de tener una infección del tracto respiratorio bajo y se caracteriza por cierta patogenia, que es la inflamación aguda, la presencia de edema, necrosis de células epiteliales con la consecuente liberación de marcadores inflamatorios que genera quinotaxis e incremento en la cantidad de moco en los bronquiolos terminales y por lo tanto esta ser el parteaguas para la sintomatología clínica de estos pacientes, que si bien la mayoría de los casos pueden ser leves, hay algunos casos que se tornan moderados o incluso graves, y esto dependerá de las condiciones del huésped. Por supuesto que los virus tienen una capacidad patogénica muy importante, pero el huésped siempre va a ser el que se encarga de desarrollar el grado de afección. Epidemiológicamente hablando, tenemos que el 90% de los pacientes infectados van a tener síntomas clínicos durante los primeros 2 años de vida. Se calcula que en Estados Unidos las tasas de hospitalización por bronquiolitis ascienden a más de 17 casos por cada 1000 menores de 2 años de edad. Y la mortalidad global se estima en 66,000 hasta casi 200,000 casos en menores de 2 años de edad, acorde a las estadísticas reportadas en la Academia Americana de Pediatría en su última actualización del 2014. Por lo tanto, es una enfermedad que se considera bastante frecuente a nivel global y que son más vulnerables los pacientes menores de 2 años. Hablar de bronquiolitis es prácticamente equivalente a hablar de virus sincitial respiratorio, puesto que es el agente etiológico número 1 responsable a nivel mundial. Casi en el 80% de las ocasiones, el virus sincitial respiratorio es el causante de esta enfermedad. Y recordando un poco de las generalidades del mismo, tenemos que pertenece a la familia de Paramyxoviridae y a la subfamilia de Pneumoviridae. Su genoma está constituido de ARN de entre 120 a 300 nanómetros y es un genoma no segmentado. Tiene una capacidad estructural bastante integrada que le considera una patogenicidad importante, pero los 2 puntos más importantes de esto son las proteínas que utiliza el virus, que son denominadas F y G. Estas proteínas juegan un papel importante en la fisiopatogenia porque una se encarga de la fusión y la otra de la unión con las células o el epitelio respiratorio. Y de aquí la capacidad que tiene para despertar la respuesta inmune. Etiológicamente hablando, tenemos que hasta el 50 o 80% de las ocasiones el virus sincitial respiratorio es el causante número 1 en todo el mundo. De los 2 grupos que existen, el grupo A y el grupo B, es mucho más común el grupo A del virus sincitial respiratorio y tiene una estacionalidad en la que estamos en este momento, desde octubre hasta finales del mes de abril. Y es más vulnerable todos aquellos pacientes menores de 6 meses de edad. El rinovirus es el agente número 2 y también tiene más de 100 serotipos distintos dentro de los grupos A, B y C. Este se relaciona hasta en 25% de las ocasiones y tiene una estacionalidad durante todo el año, pero tiene ciertos picos de incidencia, predominando en primavera y en otoño. Y aquí los pacientes más vulnerables son los menores de 2 años de edad. Existen otros virus en menor proporción, como para influenza, hasta en el 25%, adenovirus, coronavirus antiguos, bocavirus humanos e influenza en menos del 10% de las ocasiones relacionadas a una bronquiolitis y que todas van a tener una estacionalidad diferente, sabiendo que influenza también es momento de auge en esta época en la que nos encontramos, desde noviembre hasta finales de abril, y por supuesto todos los menores de 2 años
serán los que más vulnerabilidad tengan. Dentro de la patogenia y la clínica se ha estudiado bastante acerca de cómo el virus sincitial respiratorio va a inhibir o evadir las defensas del huésped. Sin embargo, no sé con exactitud cuál es esta causa, pero las T van a ser cruciales para la eliminación del virus. Los pacientes que tienen cierto grado de inmunosupresión van a desarrollar una enfermedad o un curso clínico más interesante o más grave. Dentro de la gravedad de los pacientes o la severidad existen algunas condiciones de riesgo para desarrollar una enfermedad más compleja. Está descrito en la literatura que pacientes cardiópatas congénitos con displasia broncopulmonar, prematuros extremos de menos de 29 semanas de gestación y pacientes con inmunodeficiencia, llámese primaria o secundaria, desarrollarán una enfermedad mucho más grave y el pronóstico se va a ensombrecer. De aquí otros factores también tomar a consideración para las profilaxis con anticuerpos monoclonales que más adelante hablaremos. La clínica de los pacientes será muy variable. Como mencionaba previamente, la gran mayoría de los pacientes tendrán cuadros leves. Sin embargo, hay pacientes que requieren una estancia intrahospitalaria y que al momento de que llegan al servicio de urgencias deberán ser evaluados para considerar datos clínicos, tanto signos vitales, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca o la presencia de sibilancias a la exploración física y datos de dificultad respiratoria que nos orientarán a estadificar a nuestro paciente sobre qué score de severidad va a tener. En la literatura se describen algunos scores, como la escala de Tau y la escala de Taussig. A grandes rasgos, todas toman los mismos parámetros a considerar. La más estudiada es la de Wood-Townes-Ferrez modificada y que probablemente es la que todos utilizamos al momento de examinar a un paciente con bronquiolitis. Hay algunos scores que también son importantes y que me pareció interesante revisar, que es el score de Roscoe, que es del Hospital de San Juan de Dios en España, que me llamó la atención que este score toma en consideración la saturación de oxígeno, a diferencia de los otros scores que mencionamos previamente. Este está interesante porque también toma en su puntaje la saturación de oxígeno, presentando o no la utilización del mismo. Y aquí da esta estadificación de 0, 1, 2 puntos y así sucesivamente con el resto de parámetros que son las sibilancias, el tiraje y la frecuencia respiratoria, considerando una bronquiolitis moderada cuando obtienen un puntaje entre 6 y 10 y grave cuando son superior a 11 puntos. Se ha utilizado ampliamente en este hospital y les ha dado buenos resultados esto. En un estudio que presentaron en el 2016 de 129 pacientes en población pediátrica menores de 2 años de edad, encontraron que el 59% de estos pacientes requirió de un soporte ventilatorio y en la estadificación del grado de severidad, pues como vemos, 45% fueron casos leves, más del 25% moderados o severos. Entonces está interesante que podamos revisar esta bibliografía para poder aplicarla porque toma a consideración las... ¿Qué hay sobre el diagnóstico? Por supuesto que hay un consenso globalizado de todas las guías internacionales. Las últimas guías publicadas hasta el momento son las guías NICE del 2015, la Academia Americana de Pediatría 2014, entre otras que también son menos del 2015. Aquí en estos cuadritos englobamos toda esta información, pero a fines prácticos tenemos que podemos echar mano de algunas herramientas diagnósticas, pero no son del todo recomendadas en estas guías. Por ejemplo, se dice que la radiografía de tórax no está recomendada de forma rutinaria, puesto que el diagnóstico de una bronquiolitis es francamente clínico.
La edad de presentación, la estacionalidad, los signos clínicos, las sibilancias harán sospechar que esto pueda ser solamente una bronquiolitis, y en caso de que sospeches de alguna complicación como algún derrame pleural, un neumotórax o alguna otra complicación, podría ser razonable utilizar una radiografía de tórax, debido a que tiene una mala correlación con la gravedad de la enfermedad o el riesgo de progresión, y que en algunas ocasiones el uso de la radiografía podrá mostrar una apariencia radiológica de una telectasia o un infiltrado y provocar una confusión en el personal que está tratando a estos pacientes y, por ejemplo, dar un antibiótico cuando no se requiere. Viral, también la homogeneización de las guías dicen no son recomendadas para uso rutinario, puesto que el tratamiento de las mismas será similar para todos los virus respiratorios, exceptuando el virus de la influenza, que ese sí tendrá un tratamiento dirigido, pero el resto de los virus, el tratamiento seguirá siendo el mismo y solamente tendrá importancia con características epidemiológicas hablando. Sin embargo, existen algunos estudios que podrían ser benéficos para estos fines, como el cultivo viral. Desafortunadamente, no en todos los países ni en todos los hospitales se cuenta con estos cultivos por su alto costo y las dificultades para poder cultivar a los virus. Hace 10 años, por ejemplo, se utilizaba bastante la inmunofluorescencia. Esta inmunofluorescencia detectaba la presencia del virus sincitial respiratorio rinovirus y es una herramienta adecuada para hacer estos diagnósticos. En la actualidad, lo que está en boga son los usos de la biología molecular, como la PCR, que identifica en tiempo real la presencia del virus o los probables coinfecciones entre los mismos virus. Esto nos da una sensibilidad y una especificidad adecuada y nos otorga un resultado en corto plazo y de manera fidedigna. Estos paneles de los que hablamos, que son sensibles, pueden identificar hasta 17 virus respiratorios dentro de los más comunes, hablando desde sincitial, metapneumovirus, rinovirus, influenza, parainfluenza, los coronavirus antiguos, bocavirus, entre otros, incluso algunas bacterias atípicas. Por lo tanto, se podrían utilizar para poder evitar el uso de antibióticos en caso de que no sea necesario emplearlos. Aquí presento este estudio en esta diapositiva de un estudio mexicano entre adultos y niños que habla sobre las características clínicas y epidemiológicas de las infecciones por virus sincitial respiratorio. Gamiño y su equipo de colaboradores que están distribuidos a lo largo del país hicieron este estudio que en el año 2016 arrojaron que estudiaron a 5.629 pacientes y de esos el 10.17% representó posibilidad para virus respiratorio, tomando en cuenta por supuesto que sabemos que es una patología más 174 adultos. Podemos apreciar que la gran tendencia es a tener infecciones por el tipo A, con 413 casos, y el tipo B solo 162 casos. También encontraron algunas asociaciones entre estos virus y virus respiratorio, que también es como la causa más frecuente de coinfecciones de los virus. Respecto al tratamiento de la bronquiolitis, ¿qué tenemos en las revisiones sistemáticas y en las guías publicadas? Por supuesto que sabemos que el tratamiento estándar es la nutrición y la hidratación adecuada del paciente, y eso es lo que está recomendado en estas guías. Puede utilizarse la hidratación en una sonda nasogástrica, cuando muestra de estudios de deshidratación, el soporte por el ayuno de los pacientes y tener un problema de hidratación. Por supuesto que existen algunas otras estrategias suplementarias, como el oxígeno, en aquellos pacientes que tienen saturaciones inferiores al 90% y la presencia de acidosis en una gasometría,
esa es una indicación para utilizar oxígeno suplementario. Pacientes que saturan 93, 92% no van a tener alguna repercusión, alguna complicación por esa hipoxemia, que puede ser algo transitorio y que mejorará con las horas de estancia intrahospitalaria. ¿Qué hay sobre la oximetría de pulso? Se establecen las guías que no está recomendado para pacientes que no requieran oxígeno suplementario o si la saturación es superior al 90%. Por lo tanto, no es importante que todo el tiempo estén realizándose por medio de oximetría de pulso. Sobre la fisioterapia pulmonar, eso está decretado por un consejo. Podría utilizarse simplemente la afectación transitoria de las vías superiores, las narinas, pero va a provocar una disfunción. La terapia antibiótica, por supuesto que es algo muy controvertido en estos casos, porque en algunos casos de pacientes puede presentarse que cursen con manifestaciones clínicas de sepsis, sobre todo los pacientes que tienen el periodo gris, los 3 primeros meses de vida, pues ahí se tendría que hacer algunos estudios para poder identificar si realmente es un proceso viral o un proceso bacteriano, con el apoyo de algunos exámenes como biometría hemática y retantes de fase aguda. Pero un niño más grande, mayor a 3 meses, no se puede de manera rutinaria utilizar estos exámenes y tampoco los... En este estudio me permito presentarles Respecto a los tratamientos nebulizados, ¿qué es lo que tenemos? Por supuesto que todos en algún momento de la vida hemos utilizado algunos medicamentos inhalados para los pacientes. Sin embargo, pues la gran mayoría de ellos no están recomendados. Por ejemplo, aquí en el caso de los broncodilatadores, que frecuentemente utilizamos beta-2 adrenérgicos, no se recomienda según las guías internacionales, puesto que no se ha demostrado un efecto benéfico sobre la resolución de los síntomas clínicos o la necesidad de hospitalización en estos pacientes. Por lo tanto, no se recomienda. Respecto a la epinefrina, tampoco está recomendado. Anteriormente se utilizaba epinefrina racémica, pero las conclusiones de los ensayos multicéntricos y aleatorizados no han demostrado una mejora en el resultado en los pacientes hospitalizados. Sobre la terapia con glucocorticoides, pues tampoco está recomendado. Ni las guías, ni los estudios individualizados, los multicéntricos, tampoco concluyen que exista un beneficio con estos medicamentos nebulizados a base de glucocorticoides. Lo que sí puede ser considerado con base a la literatura es la solución salina hipertónica al 3% nebulizada, ya que se ha visto en algunos estudios que puede mejorar los signos y síntomas clínicos de leves a moderados en bronquiolitis si la duración de la estadía hospitalaria es superior a 3 días. No se recomienda para aquellos pacientes que llegan a urgencias y en el momento agudo de la nebulización. Se recomienda para aquel paciente que sí tiene criterios de ingreso y se ha demostrado que puede reducir la estancia intrahospitalaria más o menos en 2.5 días con base al consenso de homogenización de los estudios reportados en la literatura. Por lo tanto, la conclusión es de que sí puede ser considerada para ciertos casos de pacientes con manifestaciones moderadas y que tengan una estancia intrahospitalaria superior a 3 días. Me permití utilizar este artículo para comparar la eficacia de la solución hipertónica nebulizada al 3% en bronquiolitis aguda en pacientes hindús de un estudio Cauchy experimental, donde los resultados de este mismo estudio arrojan un comparativo entre 3 grupos, denominados grupo A, B y C. El grupo A utilizó solución hipertónica al 3%, el grupo B solución salina al 0.9% y el grupo C salbutamol. Compararon los scores de severidad clínica antes y después del tratamiento. Del lado izquierdo
podemos ver que la media con los 3 grupos pues prácticamente fue similar antes del tratamiento con estos medicamentos. Sin embargo, sí hay una diferencia considerable después del tratamiento, ya hospitalizados los pacientes, y podemos apreciar que la media se redujo significativamente en los pacientes que tienen o utilizaron solución hipertónica al 3%, comparado con el grupo C, por ejemplo, de salbutamol, donde la media era 3.3 en los scores de severidad. De igual forma, para la estancia intrahospitalaria, podemos apreciar que sí hubo una diferencia más o menos entre 1.5 comparado con el grupo de salbutamol, que fue acortado con el grupo tratado con solución salina en más o menos 1.5 días la estancia. Y por la cosa es que sí un beneficio considerado, moderado, con el uso de la solución hipertónica al 3% nebulizada. Con el afán de mejorar el curso clínico de nuestros pacientes, consideramos que se pueden utilizar bastantes medicamentos nebulizados, orales, intravenosos, y este estudio me pareció por demás interesante. Es un estudio no tan reciente, es 2010, pero es un estudio original de variabilidad en el abordaje de la bronquiolitis en un país como España en relación con la edad de los pacientes. Aquí podemos ver cómo el doctor González de Dios y su equipo de colaboradores utilizan o comparan estos principales tratamientos durante la fase aguda y la fase de mantenimiento, incluso previos al diagnóstico, distribuidos en diferentes grupos etarios, donde desde neonatos de 1 a 3 meses, más de 3 a 11 meses, más de 12 meses, podemos ver el arsenal de medicamentos que se emplea en una muestra de más de 5.600 pacientes pediátricos, y aquí en la fase aguda vemos cómo incluso ellos utilizan hasta en el 75.1% de los casos un beta-2 inhalado y hasta en un 23.2% de los casos corticoides orales, que son los medicamentos más utilizados. También el oxígeno suplementario, por supuesto que lo utilizan, pero eso está bien descrito. Y antibióticos orales, más o menos en el 13.7% de los pacientes se requirió utilizar un antibiótico oral, probablemente porque no se tenía acceso a estos paneles respiratorios y que sospechaban que pueda ser una confección. Entonces aquí podemos ver que en este estudio español visualizamos todo lo que ellos han utilizado con los pacientes en una fase aguda, y que incluso en la fase de mantenimiento utilizan también beta-2 agonistas y corticoides inhalados por tiempo indefinido hasta que el paciente muestre mejoría clínica o resolución completa de sus sibilancias. Ahora, ¿qué tenemos respecto a la administración de oxígeno? Obviamente hay nuevas tendencias en las modalidades ventilatorias. Un paciente que se complica después de la administración de oxígeno por historia natural de la enfermedad, la tendencia actual es utilizar los nuevos dispositivos no invasores de ventilación mecánica para evitar utilizar una intubación y una ventilación mecánica invasora, y que está descrito en la literatura que hay mejoría clínica. En este estudio, es un estudio por Milesis y su equipo de colaboradores, es una publicación 2017, donde compara 2 modalidades ventilatorias en pacientes de entre 0 y 90 días de vida. Compararon la eficacia del CPAP nasal versus, en el lado derecho, las cánulas nasales de alto flujo. Incluyeron a 142 pacientes. Del lado izquierdo, el CPAP con 71 pacientes y el alto flujo del lado derecho con 71 pacientes. Ellos lo que visualizaron en sus conclusiones y en su estudio es que les fue mucho mejor cuando utilizaron CPAP nasal comparándolo con el alto flujo, y que tuvieron falla hasta 22 pacientes a la ventilación inicial con CPAP y que tuvieron que cambiar a alto flujo. De igual manera, los que tenían alto flujo hicieron una rotación o un switch a CPAP nasal, pero de todos modos tuvieron falla en la ventilación.
esos pacientes incluso requirieron algunos intubación mecánica o algunas otras modalidades como el BiPAP. Por lo tanto, la conclusión de este estudio, si podemos apreciar en esta tabla de grandes resultados, es que el CPAP nasal era superior a las cánulas de alto flujo en los pacientes entre 0 y 90 días de vida. Aquí podemos ver cómo al menos tuvieron una falla en la ventilación, 22 pacientes, comparándolo contra 36 pacientes que tuvieron una falla a la ventilación mecánica por incremento en la frecuencia respiratoria. Aquí podemos ver que 8 pacientes solamente tuvieron incremento cuando usaban el CPAP versus 19 cuando utilizaban cánulas de alto flujo. De igual forma, antes de cambiar la modalidad ventilatoria, 46 pacientes incrementaron su frecuencia y 58 de los que tenían cánulas nasales. También incrementaron los scores de Good Downs, que idealmente no tendrían que ser evaluados posterior al ingreso hospitalario, pero sí compararon también ahí que hay una diferencia significativa entre los pacientes que utilizaban un CPAP nasal versus alto flujo. Por lo tanto, su conclusión fue que era superior el uso del CPAP a diferencia de la otra modalidad y que puede ser una razón de utilizar en niños que tienen más de 3 meses de vida. Las mascarillas de alto flujo han mostrado efectos benéficos para los pacientes y puede ser una estrategia razonable antes de utilizar una ventilación mecánica invasora. Ahora, después de hablar de todas estas modalidades ventilatorias y el tratamiento y el manejo de estos mismos pacientes, tenemos que hablar por fuerza de un medicamento que se ha utilizado durante los últimos años, que es conocido como palivizumab, y su profilaxis en tiempo y en forma para estos pacientes. ¿Qué conocemos del palivizumab? Se sabe que es un anticuerpo monoclonal de una IgG que está dirigido contra un epítope de la proteína de la superficie de fusión. Entonces, esto es una estrategia adecuada tomada por la FDA desde junio de 1998, en donde fue aprobado el medicamento. Por supuesto que es interesante conocerlo porque debemos de considerar la forma de administración y las indicaciones del mismo. Es una administración intramuscular en la región anterolateral del muslo, no en los glúteos, a una dosis estandarizada de 15 miligramos por kilo dosis, por 5 ocasiones de forma mensual. Pero ¿cuáles son las indicaciones específicas? También está consensada esta información y se estableció que en las últimas revisiones, todos aquellos pacientes de menos de 29 semanas de gestación deben de recibir 5 dosis mensuales o hasta que finalice la temporada de invierno, si es que esto sucede al mismo tiempo. Hay que administrar durante el primer año de vida a todos aquellos pacientes que muestran una enfermedad cardíaca con una gran repercusión hemodinámica o que sean catalogados con enfermedad pulmonar crónica y dependencia de oxígeno, sobre todo en aquellos pacientes menores de 32 semanas. Estas son indicaciones muy precisas para poder establecer la profilaxis con palivizumab. También en los pacientes con cardiopatía cianógena se va a recomendar la administración mensual o hasta que finalice la estacionalidad del virus sincitial respiratorio, que es hasta abril el punto de corte más conocido. El uso de palivizumab para aquellos pacientes mayores de 12 meses de edad no se recomienda de forma rutinaria, solamente que tenga ciertas y cuáles excepciones. Estas serían que sea un paciente dependiente de oxígeno por enfermedad pulmonar crónica que siga requiriendo grandes aportes de oxígeno suplementario o que tenga una terapia con medicamentos diuréticos, sobre todo los diuréticos de ASA o glucocorticoides, ya sea inhalados o intravenosos u orales, por cualquier condición o patología de base de nuestros pacientes. Esa sería como una indicación solamente para los mayores de 12 meses de edad, acorde también a las guías americanas de pediatría y de la guía NICE en su última actualización. Pero ¿qué tan benéfico es el uso de palivizumab?
¿Qué dice la literatura acerca de este tratamiento? Se concluye en un estudio que me permito presentar en América Latina. Es un estudio observacional de 1 año de experiencia con la profilaxis de palivizumab en todos aquellos pacientes con riesgo de enfermedad respiratoria por virus sincitial respiratorio. El doctor Leandro Martín Castillo y su equipo de colaboradores demuestran estas conclusiones y vemos francamente que de los 458 pacientes hospitalizados y estudiados, solo 52 de ellos tuvo un episodio de infección de vías respiratorias bajas, equivalente al 11.4%. Y de estos, solamente 12 pacientes tuvieron infección relacionada a virus sincitial respiratorio, es decir, los otros 40 pudo ser cualquier otro virus distinto a virus sincitial respiratorio. Estos pacientes de la columna derecha con palivizumab. Vemos cómo la tasa de hospitalización por cada 100,000 pacientes por año, con un intervalo de confianza del 95%, es menor en los pacientes que recibieron profilaxis de 2.9 comparado contra 14.6. Los días de estancia no tuvieron ninguna repercusión, prácticamente son similares. El soporte ventilatorio sí hubo diferencias, 0.32 semanas, fueron 6 pacientes, es decir, el 50% de los pacientes sin sincitial respiratorio eran menores de 32 semanas y 4 pacientes eran menores de 29 semanas. 9 pacientes de los 12 tenían como características que compartían la presencia de un daño pulmonar como broncodisplasia pulmonar. Por lo tanto, es muy importante que hagamos o tomemos a consideración todas estas recomendaciones. Siempre nuestro paciente prematuro extremo con daño pulmonar importante es necesario que reciba esta profilaxis. Este medicamento realmente importa y ha mostrado tasas de eficacia muy altas. Hay otro anticuerpo monoclonal que se estudió y que quedó en fases de investigación, fase 1 y fase 2, denominado mutavizumab. Incluso ya tenía alguna administrarlo en pacientes prematuros, sin embargo tuvo problemas al momento de que fuera aceptado por la FDA, puesto que se comparó la eficacia de motavizumab versus palivizumab y no hubo una diferencia significativa y no se logró aprobar debido a que el medicamento que ya estaba universalmente distribuido mostraba efectos similares al nuevo medicamento y no era rentable utilizar un nuevo medicamento que era costoso para poder tratar estos pacientes con virus sincitial respiratorio, porque la eficacia del mismo era bastante buena. Pero es importante también conocer que se hicieron algunos estudios para poder mejorar las condiciones del palivizumab. Sin embargo, al final no terminó aterrizando esta información del todo. Bueno, también la bronquiolitis va a tener algunas complicaciones. Muchos de los pacientes pueden manifestar síntomas y signos clínicos de complicación. Algunos pacientes demuestran la presencia de apneas hasta en un 20% de los casos o coinfecciones. Ya habíamos mencionado previamente que los virus era lo más común, sin embargo también hay coinfecciones con algunas bacterias, principalmente con Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus o Mycoplasma pneumoniae, podrían ser otras coinfecciones descritas en la literatura. También se sabe que las sibilancias y la hiperreactividad bronquial están estrechamente ligadas a ciertos virus, predominantemente sobre el virus sincitial respiratorio y rinovirus. Estos dos virus, por consecuencia, al tener la infección de manera temprana, pueden desencadenar sibilancias recurrentes, lo que conocemos como sibilancias del lactante, y que tiene, por ejemplo, en el caso de rinovirus, cierta afinidad con algunas alteraciones genéticas, sobre todo a nivel cromosómico, cromosoma 17,
está relacionada esa alteración genética con la participación del rinovirus para el desarrollo futuro de sibilancias e hiperreactividad bronquial durante la etapa de preescolares o escolares. Como conclusiones, finalmente, tenemos que el virus sincitial respiratorio continúa siendo el agente etiológico número 1 descrito a nivel mundial. A pesar de los esfuerzos que se han realizado y que se conoce este virus desde hace más de 60 años, consideramos que debería ser necesario que salga al mercado una vacuna que proteja contra este virus. Sí hay estudios que se encuentran en diferentes fases para el desarrollo de la vacuna contra el sincitial respiratorio, que esperemos que pronto esté disponible de manera mundial. El advenimiento de las técnicas de biología molecular por PCR son herramientas que se encuentran actualmente con una gran utilidad por su gran sensibilidad y especificidad con el diagnóstico rápido y oportuno y de esta manera evitar el uso de los antibióticos. Por supuesto, sabemos que el tratamiento de una bronquiolitis va a ser solamente medidas de soporte y debemos no abusar de los antibióticos, tanto orales o inyectables, ni tampoco de medicamentos inhalados, puesto que ya vimos con base a las recomendaciones y niveles de evidencia descritos en las guías que no hay un beneficio claro o conocido hasta este momento con el uso de los mismos. Simplemente hay que dejar a libre evolución por historia natural de la enfermedad y dar el soporte nutricional, hídrico, el oxígeno en caso de que nuestro paciente lo amerite. Muchas gracias por su tiempo y cualquier duda o pregunta estamos disponibles para ellas. Muchas gracias. Si quieres dejar de compartir tu pantalla, José, sí. Gracias. Yo creo que es un tema apasionante para mí en lo personal. Te voy a hacer llegar 2 publicaciones mías, una de 1981 y otra de 1982. En la de 1981 hacemos referencia de la expresión inmunoalérgica TH2 y la localización de un IL que es muy predictivo para infecciones repetitivas de sibilancias. También hablamos en ese artículo acerca de el rango de riesgo elevado de los niños de bajo peso y de poca edad gestacional. Así es de que veo que a 19 años de esa situación ha cambiado poco. Lo que hacen falta son más estudios de investigación. Me llama la atención también porque nos preguntábamos en ese entonces si una bronquiolitis de debut podía ser una crisis asmática. Y yo no sé qué piensas tú al respecto. O sea, un niño con una bronquiolitis, ¿es una bronquiolitis o es una crisis asmática? ¿Cómo podríamos diferenciarlas? Pues sería a través del interrogatorio clínico, ¿no? Si probablemente sea la primera manifestación clínica de sibilancias en esta ocasión, o sea, el primer episodio, pues sería más orientativo a que fuera relacionado a una bronquiolitis y posteriormente en el paciente que ya tiene precedente de infecciones recurrentes o de broncoespasmo, hiperreactividad bronquial, ahí podríamos sospechar que más son sibilancias recurrentes del lactante, ¿no? Y que probablemente haya tenido el antecedente de contacto con virus sincitial respiratorio o rinovirus, que son los virus que se asocian más a esta tendencia, ¿no? De estar corriendo a través de los siguientes meses donde hay un poco de otoño-invierno, ¿no? En el que se hacía un cálculo de rango de riesgo, específicamente para atopia. O sea, aquellos pacientes atópicos, si uno de los padres es atópico, generalmente hay manifestaciones que los médicos poco se fijan. Por ejemplo, caída tardía del cordón umbilical. La otra es lengua geográfica, que Roberto Rodríguez ha publicado mucho acerca de eso.
la otra es la línea de Denis, y generalmente esos niños cuando llegan a hacer un cuadro de bronquiolitis, dentro de las primeras 18 meses común de las bronquiolitis, incluso cuando lo presentan tempranamente, antes de edad, vigilancias de las que se hablan por rinovirus, que duran generalmente a los 3 años, pueden ser también crisis asmáticas no diagnosticadas en un rango de riesgo elevado. Se va a prolongar por demás de esas 3 semanas. Yo creo que sí es importante. ¿Me veo o sí me veo? Sí me veo. Yo creo que es importante, que hace falta más investigación nacional. Mucho bronquiolitis y afortunadamente la mayoría de ellos han ido aprendiendo a manejarlos cada vez más. Menciona de la solución salina al 3%, tiene una lógica muy, muy clara con los gradientes de presión osmolar. Tú haces llegar una solución hipertónica al alveolo y el alveolo y ejerce una presión osmolar en negativo, porque si recordamos la bronquiolitis prácticamente es una neumonía. Entonces, el jalar líquido del intersticio va a dar una sensación de mejoría. Claro. Muy interesante y a mí me queda mucha inquietud. Ya hasta quiero salir corriendo a hacer otro estudio de investigación acerca de esta temporada, ¿no? Pero llamó también la atención al principio porque hablaste de la escala de Wood. Muchos médicos, neumólogos, médicos pediatras y muchos médicos de urgencias y que ven pacientes con dificultad para respirar, ni siquiera conocen la escala de Wood. Entonces yo creo que eso también sirve para darle difusión a una escala clínica que no es para nada el Silverman. No entiendo por qué algunos médicos, pediatras o urgenciólogos utilizan en pacientes que salieron de la edad del neonato la escala de Silverman, que es una escala para recién nacidos. Entonces, yo te pregunto de manera personal. Creo que por ahí hay otras preguntas de Ulises Reyes. Adelante, Ulises, y perdón por haberme adelantado. Sí, primero, pues agradecerle al doctor su participación. Y en segundo lugar, para los médicos de atención primaria, ¿cómo sería el abordaje inicial? ¿Cómo lo clasificaran? ¿En qué se pensaría como diagnósticos diferenciales, doctor? Gracias. Gracias, doctor. Por supuesto, o a los consultorios pediátricos, lo que debemos considerar en nuestros pacientes, como bien mencionado, ya previamente lo mencioné, hay que estadificar a nuestros pacientes con el score, con cualquiera de los que mencionamos, pero el más utilizado pues es Good Downs. Obviamente el interrogatorio y la exploración física hará que nosotros lleguemos hacia el diagnóstico de sospecha de infección de vías respiratorias bajas asociada a bronquiolitis. Sin embargo, se puede diferenciales. Muchos pacientes podrían ser desde hiperactividad bronquial, incluso en algunas ocasiones la dificultad respiratoria franca de los pacientes, algún cuerpo extraño, alguna repercusión o manifestación cardíaca de los pacientes que no haya sido diagnosticada, sobre todo a edades tempranas. Muchos niños cardiópatas debutan así, justamente con dificultad respiratoria y puede confundirse con alguna infección de vías respiratorias bajas. Entonces, todo esto es importante. Hay que saturar a nuestros pacientes, hay que ver los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. El incremento de los rangos de la frecuencia respiratoria nos hará sospechar que algo no está bien y que debemos de darle un soporte o una monitorización a esos pacientes, siempre y cuando tengan también criterios de ingreso. Los pacientes deben de ser hospitalizados, puesto que corren un riesgo más alto de desarrollar una complicación o depender de oxígeno suplementario, y que esto debe de ser una pauta muy importante para nosotros poder
sacar adelante a nuestro paciente. Gracias. Lo comentaba, doctor Esilio, porque hemos tenido, bueno, en su momento vimos pacientes que se perdía el tiempo y lo que tenían era un cuerpo extraño y perdíamos un tiempo valioso. Entonces en Oaxaca no teníamos la oportunidad hace 20 años de tener a alguien que hiciera una... Trasladar a esos niños, pues siempre era todo un estrés, un riesgo, incluso en autobús a la Ciudad de México, en Puebla, no contábamos tampoco con esta posibilidad. Por eso lo comentaba, la presencia del el hecho de hacer una radiografía se tiene que individualizar, pensar en una RX de tórax expirada, en alguien que se sospeche que tenga un cuerpo extraño. Es correcto. Gracias, doctor. Así es, no de nada usted. Yo tengo otra inquietud con respecto a los pacientes. ¿Cuál es la edad que tú conoces de la bronquiolitis? ¿Cuál es la edad mínima y la edad máxima para el paciente de la bronquiolitis? Para tener infección por bronquiolitis, ok. Muy bien. Bueno, pues está descrito que puede ser tan tempranamente como desde la etapa neonatal hasta los 2 años de edad. Ese es el rango más descrito en toda la literatura. Por supuesto, más importante y tiene un riesgo mayor. Y sobre todo también algo muy importante que no se había comentado, pero el antecedente de historia clínica de la no inmunización de la madre durante el embarazo nos haría sospechar también esto, ¿no? Porque sabemos por excelencia que debe ser vacunada la mujer embarazada para poder conferir cierto grado de protección durante los 6 primeros meses de vida del paciente y le proporcione anticuerpos al mismo. He visto lamentablemente cada vez con más frecuencia que las pacientes embarazadas se están olvidando de la vacunación, o más bien los médicos que tratan a las embarazadas no están recomendando las vacunaciones que están descritas para las mujeres en esta etapa de la vida, ¿no? Considero que es de suma importancia hacer esta difusión de la información, a no olvidar que nuestras embarazadas deben de ser vacunadas para que de manera directa o indirecta pueda nuestro bebé estar con cierto grado de protección ante la misma bronquiolitis. Fíjate que la pregunta es con un poco de jiribilla. La musculatura de Rosenstein, que es la musculatura bronquial, a los 18 meses en un niño de término. Sin embargo, en los niños de término o los hijos de madres fundadoras se completan a los 2 años de edad. Entonces, realmente uno debería de pensar que la edad de la bronquiolitis depende también la temporada del año, pero de los 6 meses a los 18. Y de ahí, como bien mencionas, el hacer un interrogatorio muy claro, de riesgo a pacientes en los que la musculatura de Rosenstein tiene una posibilidad, hubo una controversia hace muchos años del salbutamol y por qué se daba el salbutamol, si no tiene... Pero se veía que algunos pacientes antes de los 18 meses tenían musculatura bronquial. Entonces, yo creo que es algo un poco elástico y es una suma de cosas que uno puede intuirlas o imaginarlas de acuerdo al interrogatorio. A mí me llama mucho la atención de lo nuevo, el palivizumab, y a lo mejor se necesitaría buscar niños con factores de riesgo elevados, o sea, bajo peso, neumopatías crónicas, cardiopatías, síndromes hipotónicos, que mencionan que tienen más susceptibilidad y problemas respiratorios, ya no digamos miodistrofias como la de Duchenne o cosas así, y ver si realmente funciona el palivizumab estadísticamente, porque como son grupos tan específicos, creo que no es una recomendación general para todos los niños. Yo creo que ese es el grupo
de investigación para ver resultados a mi manera de ver. No sé, Roberto, ¿tú quieres opinar? Pues el que quiero, quiero. Por eso estoy aquí. Gracias al doctor Santos, bonita su plática, muy bonita. Pero igual que mi amigo aquí, el doctor Eduardo Lara Pérez, la misma inquietud, la misma pregunta. Cada vez veo muchísimo niño que desde que tiene los primeros días de vida tiene problemas de atopia. Y hay signos incipientes de atopia en niños muy pequeñitos. Estamos hablando de niños de días. Y son 3 datos. Problema de piel, obstrucción nasal y secreciones pulmonares, que los padres las reportan como flemas que le dejaron. Esos 3 datos y la positividad de que el padre o la madre tengan el pliegue nasal, porque es más fácil verles el pliegue nasal transverso, pues que decirles saque la lengua y vamos a verla. Entonces el pliegue nasal es tan frecuente, tan frecuente, tan frecuente, que hacen falta estudios para poder saber la prevalencia y la prevalencia tan alta de rinitis alérgica que tiene la gente, pero altísima. Ustedes vean la televisión, artistas, políticos, ustedes vayan a una tienda de ropa y van a ver a todo el personal con pliegue nasal, es un problema terrible. Entonces, tiene uno el problema de ese antecedente de atopia, más el niño desde muy pequeñito manifiesta datos de atopia y luego presenta un cuadro clínico que un niño pequeño, que es lo que yo veo en el consultorio, de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, con problemas respiratorios severos, pues no queda otra más que tratarlo o bien como crisis asmática, o bien con bronquiolitis, pero darle el esteroide, darle el broncodilatador, darle la teofilina, y esos niños que se ponen tan graves, en pocas horas, estamos hablando de cuestión de 1, 2, 3 días, el chamaco está mucho mejor. Y entonces, sí es importantísima. Mi pregunta sería, que yo me hago, ¿verdad? Una pregunta que yo me hago, ya desde que el niño está en el útero de la madre, ya tiene problemas de alergia, porque desde cuando nace, no tienen ni idea la cantidad de niños que nomás le pasan la mano por su cuerpo y ya tienen lesiones en piel, que es una de las primeras manifestaciones de atopia que tienen los niños. Y ya de la obstrucción nasal ni se diga, y de las secreciones pulmonares ni se diga. Entonces estamos viviendo una temporada de tanto problema de atopia. Y bueno, cuando vemos a los niños de esta forma, con probabilidad de bronquiolitis, pues es una cosa tremenda, porque pues tiene uno que actuar en consecuencia. Y ese es mi pequeño comentario. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias a usted. Fíjese, doctor Rodríguez, que es interesante lo que usted dice, pero esto sí es muy frecuente, considerando que es pues de muchos factores, ¿no? Tiene que ver la herencia de los padres, por supuesto, las condiciones medioambientales, el sitio geográfico donde viva y también algunos factores propios del paciente. Cada vez con más frecuencia vemos que las mamás utilizan fórmulas artificiales, ¿no? Está estrechamente también relacionado con alergia a la proteína de la leche de vaca y las manifestaciones cutáneas o las manifestaciones de vías respiratorias, y de ahí ser un parteaguas para el desarrollo de este tipo de enfermedades, porque sabemos que en el intestino humano podemos tener hasta 60% responsables de la inmunidad o de la alergia, y entonces desencadenar de manera temprana cuadros de alergia precisamente, y con todas las manifestaciones, ya sea, como bien mencionaba usted, cutáneas o de vías respiratorias. Entonces, esto es... Sí, tantito, doctor Eduardo Lara, un comentario. De los 70, de los niños que reviso y que les hago el diagnóstico de alergia o de atopia, los padres, el 70% no saben que ellos tienen alergia, o tienen rinitis alérgica, o tienen asma,
roncan, tienen apnea obstructiva del sueño. Bueno, un problema terrible, ¿no? Sí. Entonces, 70% de la gente no sabe que es alérgica. Entonces, pues, ¿cómo van a saber que su niño tiene esa posibilidad de ser alérgico? A veces son situaciones muy leves, a veces son situaciones muy severas, pero al paso del tiempo, en un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, pues ya el niño manifiesta ya los cuadros característicos de la atopia. Muchísimas gracias, doctor. Y a completar tu comentario, yo te diría que del 100% de los asmáticos, 60% no son diagnosticados. Solamente se conocen los que hacen crisis graves y evidentes. Eso quiere decir todavía más, que deja a los padres. El médico no se da cuenta, no hace diagnóstico. Creo que tenemos mucho que hacer en el primer contacto y se me antoja que a lo mejor para hacer un estudio de investigación en cualquiera de las etapas, desde la mujer embarazada, los antecedentes, el tipo de nacimiento del cual no hemos hablado. Parece, por ahí hay un estudio también que los niños nacidos todavía tienen un mayor, la bronquiolitis, los niños nacidos por parto. Pudiera tener una lógica. Y luego la inmunogenética de la nutrición, estamos unidos con una serie de fórmulas para alimentación infantil, que les ha llamado, mal llamado, leches para niños, ¿no? De la leche de vaca modificada. Pero también creo que hay una gran exageración con respecto a la alergia a la proteína de la leche. Interesante mi manera de ver cómo se ha alterado la inmunogenética de la nutrición desde que ha embarazada la madre, cómo se está alterando la inmunogenética, es decir, que se estimulan y los genes que se inhiben de acuerdo a la alimentación. Y ya no digamos después la falta de la alimentación al seno materno, la utilización de fórmulas cada vez más sofisticadas y raras, con indicaciones quizás porque el médico pediatra porque además y eso también lo de la bronquiolitis, porque aquí estamos analizando lo que debería de ser o las justificaciones o la recomendación de acuerdo al estudio en el grado de recomendación, si es prospectivo, si es al autorizado, si es comparativo, etcétera. Pero en la práctica diaria, así como está sucediendo en esta pandemia, pues algunos médicos acostumbran mandar cañonazos, como les llamamos, o sea, prácticamente de todo. Y pues un comentario interesante para mí sería, uno, el asma, la bronquiolitis, incluso la neumonía, el diagnóstico no se hace con radiografía, el diagnóstico se hace con la clínica. La radiografía es solamente un estudio complementario y tiene que justificar para qué razón la está pidiendo si se tiene que hacer un diagnóstico clínico. Entonces, no sé si usted quiera dejar un mensaje final porque ya estamos sobre el tiempo, pues ya nos pasamos este tema. Un mensaje final para esta plática tan bonita de las actualidades de la bronquiolitis. Sí, pues la verdad es que es un tema bastante apasionante para todos como profesionales de salud, ya sea pediatras o algunos infectólogos. Es interesante. Y pues obviamente no olvidar los diagnósticos diferenciales. Hay que utilizar las herramientas cuando sean necesarias. Las herramientas diagnósticas, como bien mencionábamos, la radiografía no es necesario. De igual forma, los estudios de laboratorio tampoco son necesarios. Diagnósticos francamente clínicos. No olvidarlo, ante todo somos médicos de primer contacto y que no se nos olvide interrogar adecuadamente. Muchas veces el interrogatorio es nuestro gran amigo, nuestro gran aliado y que eso nos hará sospechar entre todos los antecedentes tanto de los padres como del propio paciente para poder identificar y dar un diagnóstico contundente e instaurar el tratamiento de forma oportuna y haciendo caso de todas las recomendaciones que están escritas en la literatura.
usando también para fines epidemiológicos las nuevas herramientas de biología molecular, y que no olvidemos que hay que cuidar a nuestros niños. Obviamente hay que tomar en consideración toda esta pandemia, no bajar las manos para, no solamente sincitial respiratorio, existen otras enfermedades de vías respiratorias y lo estamos viviendo actualmente con el COVID, ¿no? Es interesante esto, no hay que bajar la guardia, vamos a hacer esto. Gracias. Gracias por su maravillosa presentación que nos deja mucha tarea para muchos de los que creemos que lo que se aprende en el hospital no siempre es bueno. En el hospital hay muchos vicios porque el paciente llegó al hospital. Tal vez lo interesante sería hacer unas guías, capacitar, informar a la gente con investigación que se haga en el primer contacto. Y ahora tenemos todos los niveles de apoyo de la Academia de Médicos Unidos y de la Revista de Pediatría de Atención Primaria para difundir de México con investigaciones de mexicanos en mexicano con aplicación para y hasta la próxima. Gracias.